aficionados y creativos del cómic, yo soy Granda, bienvenido a mi estudio. En el video de hoy quería hablarles de una película en particular, quería hablarles de la película Pasajeros. En verdad no fue una película que creo que haya gustado mucho, pero a mí me pareció muy interesante cuando la vi porque me dejó pensando. Entonces quería hablar de ella para dar un ejemplo de cómo, como creativos, tenemos que empezar a consumir las historias de una manera diferente. No solo disfrutarlas, sino también analizarlas, desconstruirlas un poquitico y ver más allá de pronto lo que aparece en pantalla, lo que aparece pues en el papel. Entonces quería hablarles de esta película en particular porque en verdad me dejó pensando bastante. Este es un video que en verdad va a ser más que todo yo hablando, no va a haber ninguna... No va a haber ninguna ayuda visual, entonces pueden poner el video y hacer otra cosa mientras lo escuchan. Pasajeros es una película que, por lo que he visto en internet, por opinión de amigos míos, en verdad creo que no gustó muchísimo. Incluso la calificación que tiene en Rotten Tomatoes y en Metacritic no es muy alta, pero a mí me pareció una historia bastante interesante. Creo que pronto por los temas que intentaron tratar en el guión, pero no se vieron muy bien reflejados en pantalla. Para quien no se haya visto la historia de Pasajeros, si de pronto la quieren ver sin que yo le haga spoilers, paren el video, véansela y después regresan a él. O simplemente escuchen el video y después vean la película. Incluso creo que sería hasta un ejercicio interesante hacerlo así. Y si no se la han visto todavía, en verdad es que no se la iban a ver. Quiero dejar bien en claro que este video no es una reseña de la película, sino que es un ejercicio que ustedes también pueden aplicar para que mejoren su narrativa, para que mejoren sus historias. Tomar una historia que pronto les ha llamado la atención o los haya dejado pensando e ir más allá, expandirla un poquito más, de construirla, de por qué les gustó o por qué no les gustó y por qué los dejó pensando. Eso es lo que vamos a ver en este video. Tomar una película, en este caso esa película de Pasajeros, y la vamos a deconstruir o la vamos a analizar cómo podríamos cambiarla y mejorarla un poco. Para los que se hayan visto la película y la recuerden, hasta el minuto 14 voy a hacer un recuento de la misma. Entonces, si simplemente quieren ver la parte en la que hago un análisis y digo qué cosas le cambiaría a la película para de pronto cambiar el tono y hacer la historia un poquito mejor, salten en el minuto 14. Entonces empezamos con la historia de Passengers. Es una historia que es en el futuro, en donde parece que el viaje estelar es algo común. Entonces hay naves gigantescas como unos cruceros espaciales que viajan a diferentes planetas pues, a colonizar. Entonces la historia ocurre en uno de esos cruceros intergalácticos. Es una nave que se llama el Avalon, que va hacia un planeta que se llama Homestead 2, en donde la gente pues va allá, van 5.000 pasajeros. La historia comienza pues con esta nave cruzando el espacio, atraviesa un campo de asteroides. Uno de esos asteroides logra penetrar el casco de la nave y genera un daño. Ese daño, a medida que la película se desenvuelve, va a ir creciendo poco a poco, pero entonces lo que ocurre inicialmente es que cuando ocurre ese daño, hay un fallo en las cápsulas de hibernación y el personaje principal se despierta, interpretado por Chris Pratt, que se llama Jim. Entonces él se despierta, normalmente asume que ocurrió el tiempo de viaje normal porque la nave viaja 120 años, pero aparentemente antes de aterrizar en el planeta o simplemente quedar orbitando el planeta, y ocurre un periodo como de adecuación o entrenamiento, inducción, no sé, con los pasajeros, en donde todos están despiertos y van a permanecer viviendo en la nave unas semanas, si no estoy mal. Entonces van a estar orbitando el planeta por unas semanas antes de bajar y empezar a colonizar pues, este planeta o a vivir en el planeta. Entonces ese personaje de Jim asume que es lo que está ocurriendo. Él sale normalmente, se extraña pues porque digamos que en la sesión en la que está es la única persona que despierta, pero entonces va a su cabina, va al sitio de inducción. A medida que él va andando por la nave hay sistemas que se van activando, y está pues obviamente un sistema de piloto automático, y también hay ciertos sistemas automáticos en la nave. Vamos a ver que parece que en ese futuro estos viajes son bastante comunes. Entonces ocurren varias cosas, por ejemplo que no hay muchos repuestos en la nave porque parece que ya tienen esos viajes tan bien cuadrados que no necesitan repuestos ni tampoco necesitan sistemas redundantes. Entonces está como medio automatizado. Él se despierta, va al sitio de inducción. Hay como cierta inteligencia artificial que le puede responder algunas preguntas, pero es muy básico. Pero no entiende la pregunta de por qué me desperté yo solo y dónde está la otra gente, porque eso nunca había ocurrido. Entonces lo vemos a él recorriendo la nave, intentando descifrar qué es lo que pasó. Se da cuenta que como él es un obrero, en verdad una pana que compró el tiquete, pero no tiene mucho acceso a cosas, sino que tiene una cabina muy pequeñita. Los cuartos donde él duerme son pequeños. En la parte del almuerzo no tiene muchas opciones para comer, solo puede tomar algunas cosas del menú, de la parte de las bebidas. Es muy limitado lo que puede hacer en la nave, pero digamos que tiene toda la nave a su disposición. Él intenta ingresar al puente donde está pues, la tripulación de la nave, que es una sección aparte, no puede acceder. Entonces vemos cómo él empieza a traer herramientas para abrir esa puerta y finalmente no lo logra. Entonces él lo que hace es que empieza como a adaptarse ahí solo, porque además
él despertó cuando todavía faltaban 90 años para acabar el viaje. Entonces obviamente él se da cuenta de que se va a morir solo en la nave porque no puede comunicarse con la Tierra, porque también intenta comunicarse y la comunicación demora como 50 años en ir el mensaje y volver. Entonces él está definitivamente solo en la nave. La única compañía que tiene es un robot, que es un barman, con la cual él dialoga, y es obviamente fue un artefacto que ponen en la película para que él no hable solo, sino que haya otro personaje que empiece a dar como explicaciones y con el cual tenga que interactuar, y obviamente en el futuro en la película va a tener un papel principal para digamos, el giro. Entonces muestran como Jim está en la nave, pues logra acceder a unos cuartos, una cabina más grande para dormir, logra acceder a estos lujos que están por encima de su nivel, y se adecua de alguna manera a vivir solo en la nave. Lo muestran pues entrenando, lo muestran jugando, lo muestran nadando, lo muestran como una especie de plataforma de juegos virtuales, mientras él se adecuando, y así va pasando el tiempo, obviamente tiene el recurso de la barba larga que le va creciendo a medida que pasa el tiempo, y a pesar de que él se está adecuando a ir en la nave, obviamente siente la soledad. Entonces llega un punto en la que podemos ver cómo él empieza como a ascender hacia la locura, hasta el punto de que piensa suicidarse, en donde está parado frente a una esclusa de aire, la piensa abrir para exponerse al vacío del espacio y morirse. Pero en el último momento, antes de apretar el botón, se arrepiente y sale corriendo. Cuando sale corriendo, se tropieza y cae frente a otras de esas cabinas de hibernación y ve una pelada. Entonces se queda ahí, la mira, después se va, pero la pelada muy bonita y queda como medio obsesionado con ella, entonces la sigue visitando cada cierto tiempo. Esto ya él ha pasado un año solo en la nave y es como pensando qué hacer, empieza a hablar con el barman, comentándole que de esta pelada, le empieza a leer la biografía que tiene, porque tiene acceso a la biografía, entonces que es una escritora, que tiene plata, que un montón de cosas. Entonces empieza pues a enamorar de ella, hasta que llega un punto en la película en que se decide que la va a despertar para tener compañía. No es algo, pues, una decisión como tan fácil de, uy, no la va a despertar, porque ya tengo compañía, sino que la piensa mucho, habla con el barman, incluso en el momento en que ya tiene como porque él también intentó volverse a meter a la cabina de sueño de él para volver a dormir otros 90 años, y resulta que no se podía porque las cabinas están programadas simplemente para prenderse en un momento y desactivarse en otro. Entonces no hay forma de volverla a activar, porque está algo dañada, para que él vuelva a entrar a la cabina a dormir. Entonces cuando ya está decidiendo despertar a esa pelada, hay un conflicto pues en él que dice que no la desperta, porque obviamente si la despierta la condena también pues ella a estar sola en la nave con él. Pero finalmente la soledad que tiene es tan grande que decide hacerlo. Incluso la escena antes de hacerlo, él se está afeitando y está hablando con él en el espejo diciendo no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero finalmente va a la cabina, ella la despierta, y en el momento en que ella se despierta, él se da cuenta del error que cometió o de lo que está haciendo y sale corriendo. Y antes, obviamente, cuando él está hablando con el robot, él le dice que el robot sabe pues que él la despertado, pero finalmente le dice que no, que es un secreto que tiene que mantener entre él y que no puede contarle nunca a ella qué es lo que pasó. Entonces ya la siguiente escena que tenemos es ella despertándose, y es una escena muy similar a lo que vimos al principio de la película, donde ella se despierta, empieza a caminar a ver qué es lo que está pasando, se va prendiendo las luces a medida que ella camina, le indican a dónde tiene que ir, y finalmente se encuentra con él. Entonces ella le pregunta qué pasó, entonces ella le dice que hubo un error, que él se despertó y probablemente ella también. Ella le hace unas preguntas que él hizo, por qué se despertaron tan temprano, y cuánto tiempo falta, qué pasó con la tripulación. Van a la tripulación, ella se da cuenta que él tiene un montón de herramientas con las que intentó abrir la puerta y no pudo. Siguen recorriendo la nave, él se da cuenta que ella tiene más privilegios que la nave porque ella tiene plata, y que ella le cuenta la historia de su vida, porque quería viajar allá. Entonces es como la diferencia de él, que quería ir allá a vivir porque necesitaba una oportunidad nueva para iniciar una idea en un planeta diferente, ya que no hay oportunidades en la Tierra, mientras que ella quería ir simplemente porque quería escribir como la experiencia de los colonizadores en ese planeta nuevo. Finalmente empiezan a interactuar, obviamente, entonces se enamoran, que eso es algo tan importante dentro de la historia, que es una historia de amor, de alguna manera, con elementos de ciencia ficción. Entonces ellos se enamoran, empiezan a convivir juntos, todo va muy bien, y finalmente el tipo decide proponerle. Están pues en el bar con este barman, él le propone, ella le dice que sí, están muy contentos, muy felices. Después de que le propone, él se va a ir al baño. Entonces el Rod como que le pregunta qué es lo que pasa, entonces que están muy contentos, que ya es una pareja, que no existe ningún secreto entre ellos. Típico. Entonces cuando él se va al baño, el Rod habla con ella, sí, qué tan bueno que están juntos, él estaba muy nervioso antes de despertarse. Entonces ella se da cuenta que él
la despertó a propósito. Entonces cuando él vuelve al baño ella está aterrada porque en verdad lo que siente es que él la condenó a morirse en la nave, sabiendo que ella tenía unos planes grandes para la vida, que creo que incluso ella quería ir al planeta ese y después devolverse otra vez a la Tierra. Entonces lo que ella piensa es que la condenó. Se va y ocurren pues varias escenas de tensión en la película en la que ella está pues furiosa con él por lo que pasó, incluso una escena en que ella lo ataca por la noche, el tipo no se defiende y así siguen unos minutos en la película en que están los dos ya por su lado, no se hablan y de un momento a otro se despierta otra persona. En este caso se despierta un tripulante, se despierta y les pregunta qué pasa, porque se despertó él también y en verdad él se despertó tan naturalmente como se despertó Jim al principio de la película, por error. No lo explotó nadie más. Entonces, él tiene más acceso a todos los sistemas de la nave que no tiene ni ella ni tiene él. Entonces, él se mete a la computadora y se da cuenta que hay muchos sistemas en la nave que están fallando por culpa de lo que pasó con el choque con el asteroide al principio de la película. Y que si las cosas siguen así, la nave se va a destruir y todos los que están en la nave se van a morir. Y también nos damos cuenta que él tiene acceso a una parte de la nave que yo no tenía acceso, que es como una estación médica en la que hay una cabina médica. Lo meten a él a examinar qué le pasa porque a medida que transcurren esos minutos donde él está en la película, él se está sintiendo cada vez más mal. Y resulta que cuando la cápsula de hibernación de Jim se dañó, también la de él se dañó. Pero él sí, no se dañó, pero no se abrió. Entonces él de alguna manera como que se medio despertó, como que no tenía el sistema de soporte de vida activado. Entonces empezó a deteriorar el sistema, se empezó a deteriorar el cuerpo y de alguna manera ya no tenía forma de arreglarse, entonces él se va a morir. Entonces lo que hace es que les pasa el código de seguridad de él, les dice qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que arreglar la nave y resulta que se necesitan los dos para arreglar la nave porque hay algo en el reactor que está malo. Entonces Jim tiene que salir de la nave, ponerse un traje y salir, mientras que ella tiene que quedar adentro y en el momento que él haga algo afuera, ella tiene que hacer algo al mismo tiempo adentro. Entonces necesitan los dos para poder salvar la nave. Obviamente sale él, el tripulante se muere, él sale, tiene que activar el reactor. Para activar el reactor tiene que recibir como una ráfaga pues, de energía de cuando se prende. Entonces hay un momento de tensión en la que se supone que él está muerto, hacen pues la cosa para salvar la nave, la nave queda funcionando otra vez bien, pero entonces se supone que él muere, o no, queda el momento de tensión. Entonces ella lo entra a la nave, lo mete a la cápsula de médica y le hace todo lo necesario para intentar revivirlo y finalmente lo salva. Al momento de salvarlo, ella de alguna manera se da cuenta que a pesar de lo que pasó y de que él haya despertado, tiene sentimientos por él, pero sí hay como cierta tensión de todas maneras. Después de que ya tienen la cápsula activada y ya tienen el pase de seguridad de este otro tripulante que se murió, él se da cuenta que sí hay una forma de volver a dormir, pero entonces solo hay una cápsula médica, lo cual no tiene sentido porque son 5.000 personas y hay solo una cápsula médica. Esa cápsula médica también funciona como una cámara de hibernación, entonces él la podría meter a ella a dormir de nuevo. Entonces él le deja la elección a ella, si quiere dejarlo solo, ella se vuelve a dormir y despierta normalmente 90 años como era el plan original, para que pueda experimentar el planeta. Ella decide que no y que va a seguir con él. Entonces la película acaba con que pasan los 90 años, se empiezan a activar los sistemas de la nave, normalmente se despiertan todos los pasajeros, se despiertan todos los tripulantes y cuando la tripulación sale como hay como una especie de plazoleta principal en la nave, se dan cuenta que hay un árbol gigantesco que al principio de la película, cuando él está solo, plantó un arbolito en la mitad de una plazoleta. Hay un árbol ya gigantesco, hay gallinas y hay como una especie de granja hechiza en medio de la nave. Y resulta que lo que pasó es que ellos dos decidieron seguir viviendo juntos en la nave y tuvieron su vida completa y finalmente se murieron. Entonces cuando la gente se despierta se dan cuenta de toda esa evidencia de las dos personas que quedaron viviendo ahí y ahí acaba la película. Entonces por muchos motivos la película no gustó, principalmente porque mucha gente sentía raro el hecho de que ella lo perdonara a él luego de que la condenó a vivir 90 años en la nave, después de que la despertó. Esa es una película que me parece interesante analizarla por eso. Entonces, por un lado, está la gente que piensa que, bueno, hablando de lo que es el síndrome de Estocolmo, no sé de pronto si están familiarizados con ese término, es la gente que pronto lo secuestran, una persona lo maltrata, y se empieza a enamorar de la persona que lo maltrata, que es la persona que lo secuestró. Entonces, mucha gente asocia que esta película habla como exaltando ese hecho, el síndrome de Estocolmo, porque él la despertó a ella, pero sin embargo ella se enamora de él y finalmente lo perdona. Pero también está el hecho de que cuando ocurrió el daño en la nave, se genera un montón de cositas, lo que se conoce como un MacGuffin, en donde más adelante vamos a hablar otro video sobre esos términos, lo que es MacGuffin, lo que es Deus Ex Machina, cosas así, en donde la situación dentro de la nave
requería que hubieran dos personas despiertas para que en verdad pudieran salvar a todos. Entonces cuando él lo despertó a ella, en verdad salvó a todos. Entonces son como situaciones que tienen que casar perfectamente para que la historia funcione, pero no lo digo yo, no lo supieron aplicar muy bien porque obviamente a la gente no le gustó mucho la película. Y también está el hecho del tono. La película empieza como una película romántica, pero cuando llega el momento en el que se despierta ese otro tripulante y que ya la nave se va a explotar y va a morir todo el mundo, el tono de la película cambia totalmente, se vuelve una película de ciencia ficción, cambia la forma como está filmada, cambia el color, cambia muchas cosas para que en vez de hacerlo como una película de acción, dentro de una película romántica. Entonces el tono no funciona mucho. Y también la película tiene como sus elementicos de terror porque hace también muchos homenajes a esta película de El Resplandor, basada en la historia de Stephen King. Entonces, parece que cuando montaban la película no supieron bien qué es lo que querían contar. A mí me parece que es interesante la gente que habla de la película de pronto por el lado de, bueno, sí, es que tan feo que finalmente ella la perdone y cuando él la condenó, pero no se pone a pensar de que quizás, o al menos me pareció a mí, que la película intenta ver un poquito más sobre la ética. Hay un problema de ética que se llama el problema del tranvía, en donde hay un tranvía que va por un riel. Si sigue derecho el tranvía, va a atropellar a 5 personas, pero hay una bifurcación en donde si se bifurca hacia ese lado, solo atropella una persona. Y uno está en esa parte donde está la bifurcación y uno tiene la posibilidad de activar la palanca que hace que el tren se desvíe, que el tranvía se desvíe. Entonces, el problema de ética es, ¿usted qué haría? Usted tiene la posibilidad de hacer que el tren se desvíe. Entonces, usted no hace nada y deja que se mueran 5 personas, o usted cambia el movimiento del tren y solo se muere uno. Creo que es algo similar a lo que se ve en la película, en donde él condena a una persona a que se muera en la nave, pero salva a 5.000 personas. Entonces, creo que intentaron hacer un tema un poquito más profundo, pero no lo supieron desarrollar bien. Y también parece que la película tiene mucho potencial para hacer otras cosas con ella. Podría ser una película de un tono totalmente diferente. Se le podrían dar un final diferente a la película. Por ejemplo, podemos ver cómo cuando despierta este tripulante, la cápsula de él también falló. Y él se estaba muriendo dentro de la cápsula. ¿Qué tal si cuando ocurrió ese daño, que dañó a la cápsula de él, en verdad no solo lo despertó a Jim y a él, sino que todas las cápsulas se dañaron? ¿Qué tal si él fue la única persona que se logró despertar y al despertarla a ella, la salvó? Porque todos los demás en las cápsulas se iban a morir. Y él, ¿qué tal si al final de la película, cuando la nave llega al planeta que va a llegar, en verdad no salen los tripulantes, sino que ya todo el mundo está muerto, y cuando se abren las puertas de la nave, en el planeta donde van a llegar, los únicos que salen son los hijos y los nietos de ellos dos, los únicos que sobrevivieron, porque todos los demás murieron con el daño de las cápsulas. Eso es una cosa que se podría haber hecho. Otra cosa que se podría hacer cambiando el tono a la película es qué tal si algo que me parece que de pronto también hubo un error es el personaje de Jim, en donde al principio de la película, cuando él está solo y cuando está jugando basquetbol y cuando está jugando videojuegos y cuando está haciendo cosas en la nave explorándole, comiendo todo lo que puede, es una película más bien como con un tono de algo de comedia, que después lo intentan volver un poquito más siniestra la historia, un poquito más un thriller de suspenso, una película de suspenso, cuando ella se da cuenta que fue él el que la despertó. Pero ya tenemos, el problema es que ya estamos identificados con Jim. Al ser Jim el protagonista y empezar nosotros la película con él es el personaje por el cual nosotros vemos ese mundo. De alguna manera nosotros somos cómplices de él. Entonces, cuando ella se da cuenta que él la despertó, es difícil que a él lo veamos como un villano, porque nosotros vimos la historia de él, cómo sufrió y cómo estaba pues en la nave solo. ¿Qué tal si volteáramos eso y la película la empezáramos con ella, cuando ella se despierta? Si ella se despierta, sale de la nave y se lo encuentra a él y le pregunta qué pasa, y ocurre lo mismo que pasa en la película, le cuenta que hubo un error, que los dos se despertaron, empiezan a convivir juntos, ella se da cuenta de que él se despertó un poquito antes y que hubo cosas que pasaron en la nave, que él intentó abrir la puerta, que no pudo, de alguna manera se vuelve como intentar, como un rompecabezas de que ella vea qué es lo que pasó antes de que ella despertara. Finalmente se enamoran, pasa lo mismo en la escena cuando están en el bar con el robot, y ahí es cuando ella se da cuenta que él la despertó. Entonces la historia cambia totalmente, porque entonces si miramos en retrospectiva hasta ese punto, todo lo que él hace sería raro, porque entonces sería de alguna manera más premeditado, sería una historia de terror o de suspenso. Ya ahí sí, en esa parte podemos meter toda la historia de él, cómo fue que despertó y todo eso lo que le pasó. Entonces podría ser un tono totalmente diferente. Incluso, ¿qué tal si podemos meter en la historia, si él estuvo un año solo, se sentía muy desesperado, finalmente la despertó a ella? ¿Qué tal si en ese punto ella se diera cuenta que él se despertó, pero no se despertó hace un año, sino que se despertó hace 10 años, hace 15 años? Y en verdad él tiene una mentalidad todavía de un niño.
porque estando solo en la nave no tuvo tiempo de madurar. Entonces eso también le cambiaría un poco la perspectiva a cómo está contada la historia y cómo podríamos ver el personaje de Jim y cómo podríamos ver la reacción de ella. También, ¿qué tal si hacemos que en vez de ella se da cuenta que lo despertó, pero al transcurso de la película, luego de que hay la pelea, ella se pone a investigar más qué pasó y se da cuenta que ella no fue la primera persona que despertó, sino que él ya despertaba a más personas. Y cada vez que la persona se da cuenta de lo que pasó, él la mata. Simplemente para no estar solo, ella es la quinta o la sexta mujer que despierta porque él no quiere estar solo. Y siempre ocurre eso, que ellas se dan cuenta, entonces él la mata y despierta a otra persona. Otra cosa que podría haber hecho con la película es al final, cuando él se muere y ella lo resucita, que podría de pronto cambiar un poco la narrativa de, ay, es que ella porque se enamoró de él, sabiendo que ella lo condenó, Si se voltean los papeles donde la película transcurre como la vemos de principio a fin, él se despierta, le despierta a ella se da cuenta, ocurre la catástrofe en la nave. ¿Qué tal si él se muere y ella queda sola en la nave? Y la última escena de la película sería ella contemplando la posibilidad de despertar a alguien más para no quedarse sola. No sería tan fácil de que, es que es muy fácil juzgarlo a él porque él la despertó. ¿Qué pasa si ella ya queda contemplando con la idea de me voy a quedar sola 90 años en la nave? Yo haría lo mismo, también voy a despertar a alguien para que me acompañe. Otra cosa que también se podrían haber hecho en la historia es, ¿qué tal si al final cuando él le dice que si quieren que sea la película más romántica, con una medición un poquito más romántica, si al final de la película cuando él le dice que se da cuenta que la cápsula de medicina también puede servir como una cápsula de invernación, hacer un compromiso entre los dos, de modo que la meta de ellos llega al planeta, ya ellos tienen como, están en sus 25, 30 años, obviamente si permanecen despiertos no va a llegar al planeta, pero que tal si es un compromiso de que ellos se siguen queriendo y se turnan en la cápsula, de modo que pasan 1 año o 5 años dormidos en la cápsula y al momento de turnarse pasan un día juntos y cambian de turno de quien sigue dormido. De esa manera alcanzan a llegar al planeta, siguen como una especie de romance los dos, pero llegan al planeta. Así que la meta es eso, queremos conocer ese planeta. Quería hablarles de esta película porque me parece que es importante eso, ver de pronto, no solo podemos aprender de historias buenas, sino también historias que no son tan exitosas. Si nos quedamos solo con el concepto, qué película tan mala, qué historia tan mala, no me gustó, si no ves más allá, bueno, ¿por qué no me gustó? ¿O qué más podrían hacer? Muchas veces esa pregunta de qué tal si, qué pasaría si, eso nos puede generar una historia completamente diferente. Entonces esta película me pareció un ejemplo excelente, ahora que vamos a tocar mucho el tema de las historias, de cómo como creativos tenemos que ver más allá de lo que nos están planteando, ver cuál es la intención del escritor, ver de pronto cómo podríamos voltear esa historia para hacerla más interesante, más grande, o incluso de esa historia pueden hacer una diferente. Y verlo como un recurso narrativo. Podemos tomar una historia como base para algo diferente. Si tomamos todos esos ejemplos de lo que les dije, de cómo podría haber hecho la película, cambiado de tono, cambiado el estilo de narración, hacerlo un poquito más interesante. Si cambiamos el escenario, no que sea una nave interestelar, si de pronto un barco en cuarentena, o no sé, aplicarlo a un escenario de una ciudad donde hay castas sociales, podemos crear una historia totalmente diferente tomando como base esta, pero que sería nuestra propia historia. Entonces espero que este video les sirva de algo, les haya gustado y los invito a que vean los demás videos de mi canal. Chao.